uno en estudios generales. Si hubiera academia preparatoria también estaría. ¿Y qué quieren los muchachos que estudian ciencia política ahora? Hoy hay un interés muy fuerte por la gestión pública, por las políticas públicas, pero O sea, lo que nosotros hacemos con las políticas públicas es someterlas a la misma evaluación que cualquier trabajo académico. Es decir, estamos enseñando a ver la función pública en función de las políticas que se declaran, las políticas reales que se efectúan, Claro. y luego lo que eso tiene que ver con las necesidades y con las reacciones. ¿Y se entiende la diferencia que en inglés es más fácil de entender? Yo estudié en una escuela de gobierno y era, es decir, public policy es política pública, pero es la política pública aplicada a energía, a salud, a educación, ¿no? Y de la política, y que al final se mezclan las dos. Y que necesitan, si vamos hasta el mismo Weber te decía, los funcionarios tienen que estar divididos en dos, los políticos y los técnicos. Los técnicos que vean la parte más, si quieren, de relación directa con cada caso, con cada ordenamiento, y los políticos que vean la conducción. Pero hoy no se requieren más tecnócratas con capacidad política. El gran error de las últimas 2 décadas ha sido creer en el Estado mínimo y que los tecnócratas pueden reemplazar a los políticos. Por eso en el editorial de acá yo pongo nuestra respuesta a la antipolítica. Y cito a Carlos Iván Recredori, que es el que ponía la palabra acá. Y digo, sí, pues, quieren un país sin políticos y por eso se avergüenzan después de lo que hacen los políticos. Pero en realidad es imposible imaginar la política sin políticos, menos en política democrática. Claro, pero eso es porque está muy desprestigiada la política. Veía, por ejemplo, una entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, que es candidato presidencial, y decía, yo no soy un político, ¿eh? Carajo, si un candidato presidencial no es un político, ¿qué cosa es? Bueno, eso es lo mismo que escuchaba yo en el CCD, cuando todos los de la mayoría decían eso, que ellos eran arquitectos, abogados o lo que fueran. Pero no soy político. ¿Y qué hacen acá? Y así es. Pero además hay una cosa, si no existe el político, ¿acaso la solución de los problemas es solo técnica? Cuando se produce la reacción de la gente frente a que los ministros se dupliquen el sueldo, yo me hago la pregunta, ¿ahí no había ningún político en ese gabinete? Claro. Es que no había, pues. Hace tiempo que vienen queriendo que las decisiones sean tecnocráticas. Y eso es lo que además muchos de los promotores del Consenso de Washington y de los que lo aplicaron acá, lo dieron como lógica, que lo que tenía que hacerse es desaparecer o arrinconar la política. Pero luego cuando viene la enorme deslegitimidad o cuando todo se convierte en crimen, todos los escándalos de corrupción de ahora, la política es judicial, la política es la que puede moderar eso y la que tiene que jugar el rol de la representación. Justamente lo que no está funcionando acá. Eso lo he planteado, creo, claramente desde el librito ese de reforma política que saqué en 2007. Ahí, si yo sigo la historia de todos los ataques a los partidos, lo que veo es que se ha conformado una cultura antipartido, pero hay intereses en esa cultura antipartido. Sí, claro. Porque lo que se está haciendo es querer eliminar lo esencial de la representación, que es una relación de comunicación entre parlamentarios, gobierno, ministros incluidos y ciudadanía. La ciudadanía está muy dispersa, pero tiene una serie de maneras de encontrarse. Esa relación es la que hace que los gobiernos comiencen muy bien y terminen muy mal. Terminen en las peores cifras de las encuestas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? No ¿Por qué en Brasil Lula se va con una aprobación enorme, Bachelet, Uribe, por donde lo veas? A cambio en el Perú salen, pero con la lengua afuera. Evalúa la calidad de la política y los recursos puestos en la política. A pesar que la economía funciona en teoría bien. Así es, pero evalúa los recursos y la calidad de lo que se pone en la política y lo que se pone acá. Si yo comparo Chile, comparo Brasil con el Perú, nosotros estamos muy lejos de eso y siempre se buscan elementos que debiliten más al político y a la política. No quieren que se financie con fondos públicos o partidos. Es un grave Entonces, error. ¿por qué se escandalizan de que aparezcan financiando los narcos? Así es. ¿No? Lo mismo pasa en términos de formación de cuadros. Los partidos tienen que tener recursos para formar cuadros. Los cuadros no se hacen de la noche a la mañana. No se debe llegar al Parlamento
como primera experiencia política. Se debe llegar al Parlamento después de haber estado en consejos municipales, en consejos regionales, de haber estado en otras actividades, tener experiencia que usar. Henry, mañana se presenta entonces. ¿A qué hora es? Mañana a las 7 de la noche vamos a tener con la presidencia de nuestra vicerrectora de investigación este acto en Ciencias Sociales, que para nosotros es importante porque marca una pauta, un momento, que vamos a seguirlo además al mismo paso. En ese momento ya está la mitad de los artículos del número siguiente. ¡Qué estupendo! Magnífico, gran trabajo, Henry. Te felicito, la verdad que bueno que esté así, con fuerza, metiéndole y trabajando con los chicos que entran a trabajar para ver si nos ayudan a que la política pueda ser un día mejor. Y van a ser mejores que nosotros. No me cabe la menor duda. Ha sido Henry Piz aquí en Buenas Noches. Vamos a una breve pausa y vamos con la parte final del programa.